Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy el tema que nos convoca es las consecuencias de los niños. ¿Qué está pasando con ellos, con esta pandemia que nos ha golpeado fuerte y que nos sigue golpeando? Para ello, de inmediato, vamos a saludar a un gran invitado, a Giorgio Agostini, doctor en psicología, máster en sociología, docente de la Universidad de Santiago en diplomado y magíster, docente universitario pre y posgrado, perito judicial forense acreditado en la Corte de Apelaciones, psicólogo clínico acreditado en adultos, parejas y familia, psicoterapeuta de grupos, director de Instituto Psicológico y Psiquiátrico, acreditado como supervisor de psicólogos en formación, consultor de los medios de comunicación, tanto diarios, revistas y televisión. Giorgio Agostini, un gusto en saludarle, bienvenido a Frente. Ya, muchas gracias, agradezco muchísimo. Yo creo como que el currículum me habría gustado que le dicho Giorgio Agostini, no es para tanto. Le agradezco en todo caso lo que está diciendo. Un honor para nosotros contar con una persona... A disposición de ustedes. con tan hermoso currículum, con tan excelente trayectoria. Vamos a saludar de inmediato a Camila Araya, porque ya está en línea y nos va a contar hoy la pregunta para nuestros auditores a través de nuestras plataformas digitales. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, Frente. Hola Wilfredo, ¿cómo están? Hola Giorgio, un gusto tenerlo también y aceptar nuestra invitación. Gracias. Exacto, y saludar a todos los auditores que están conectados, ahora sintonizando en Frente. Los invito primero que todo a seguir nuestras plataformas en Facebook, Frente a Frente TV, y que sigan la pregunta del día, que es, ¿cómo ha afectado la pandemia a los niños? Y que nos comenten cómo ha afectado esta pandemia en sus familias, en sus hogares también, que nos comenten sus experiencias. También en Instagram, en Frente a Frente Radio, para que nos sigan, comenten, nos etiqueten en sus comentarios también, y en frenteafrente.cl, para que nos sigan y vean este capítulo y los anteriores. Reiteramos la pregunta para nuestros seguidores en redes sociales. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los niños? Para que nos comenten su experiencia y cómo han sobrellevado también esto con sus familias. Perfecto, a tomar celulares, a tomar el computador y comenzar a participar entonces junto a Camila Araya. Entramos de inmediato en materia. Doctor, en los niños, el encierro, el aislamiento y bruscos cambios, sin jardín infantil hoy, sin colegios, afecta el estado emocional, más la tristeza y la sensibilidad, mayor ansiedad, mayor irritabilidad con despunte de conductas problemáticas o disruptivas, más miedos y tantos otros elementos y conceptos que están ocurriendo en los niños. Como especialista en psicología, ¿han disminuido estos episodios o aumentan en intensidad y consecuencias en escolares de cualquier nivel educativo? Por supuesto. Permítame decirlo en un contexto que es muy importante, porque los niños dependen muchísimo de la actitud verbal y no verbal que tengan los adultos, con mayor razón los padres y los profesores. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos varias pandemias. Tenemos la pandemia sanitaria, tenemos la pandemia económica, tenemos la pandemia social, que significa el encierro, y tenemos también, ¿no es cierto?, lo que ha significado en un momento determinado lo que yo le llamo una sedición, que la ha llamado, ¿no es cierto?, estallido social. La verdad que es bastante más complejo que eso, y no voy a entrar, pero no es materia en este segundo. Entonces, frente a eso, tenemos también que considerar el niño en qué hogar está. ¿Está en un hogar estable? ¿Está en un hogar, ¿no es cierto?, disfuncional? ¿Está en un hogar donde está solamente la mamá? Porque raramente está solamente el papá. Y todo eso cambia de cómo el niño percibe el mundo exterior, que principalmente lo ve a través de la familia, a través de su entorno. ¿Qué pasa a continuación de eso? Las primeras reacciones de los adultos son la reacción de estrés agudo, ¿vale? Si se angustia, se siente incierto y por lo tanto eso es normal que ocurra al principio. Hay un estrés normal también, que bueno decirlo, que es lo que nos moviliza todos los días, que tenemos que estar haciendo cosas en términos normales.
Está después lo que ocurre con el tiempo, el estrés crónico, se empieza a cronificar. Y después de un cierto tiempo, que le pasa a los niños también, viene lo que se llama el estrés postraumático. Para decir, esta situación provoca trauma y después tiene una serie de reacciones distintas al estrés agudo con respecto al estrés postraumático. Y de eso entonces tenemos que considerar otra cosa, la personalidad que tengan los niños, que cada niño tiene distintas características, carácter y personalidad, entonces cada una de esas reacciones va a ser en función también de lo individual, de lo menor. Además, una cosa, de acuerdo a la edad que tenga, de acuerdo si está escolar o no está escolar. No sé, pero lo que usted dijo muy bien. Entonces, desde ese punto hay varias consideraciones que tenemos que hacer para ver cuáles son las reacciones individuales de cada niño, si está a lo mejor es solo, a lo mejor está con hermanos, y también agreguemos otra cosa, que yo soy especialista en eso. Aparecen muchos conflictos conyugales, muchos de pareja entre ellos. Y aparecen dos cosas más. El alejamiento de lo que son para los niños, sobre todo, figuras de contención, como son los tíos y los abuelos, que están en ese minuto desaparecidos, aunque aparezca el Zoom después. Y también está una cosa muy importante para ellos, que lo he hecho presente más de una vez, que los niños necesitan además en un momento también la interacción con sus pares. Y eso está en el jardín infantil, está en los colegios, está un montón de otras cosas más. Agreguémosle otra cosa más, que justamente el niño además necesita la actividad física de algún tipo. Aunque sea obeso, igual necesita movilizarse. Entonces, todos estos factores pues, inciden en la última cosa, que se llama resiliencia, es decir, la capacidad que tiene para superar la dificultad. Y tenemos entonces también un aprendizaje de la resiliencia y tenemos a su vez, ¿no es cierto?, la forma como cada niño, hay algunos niños que son muy resilientes y lo superan muy bien, y otros en cambio, que por una serie de otros factores, baja autoestima, no sé, la inseguridad del hogar, le va a ser mucho más difícil realmente recuperar lo que se llama la salud mental general. Entonces, en base a lo que usted dice, la preadolescencia es una etapa tremendamente complicada, tanto para niños como niñas. Absolutamente. Claro, la preadolescencia y la adolescencia son etapas muy, muy, muy complicadas. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Que el niño, digamos en alguna etapa, ¿no es cierto?, hasta los 2 años, está muy, muy dependiente sobre todo de la mamá. Y allí tenemos un tema re importante que se llama el apego seguro. Para decir, la mamá, que aunque pase lo que pase, puede ser capaz de tranquilizar al niño y socorrerlo en la medida que el niño tiene alguna necesidad. ¿Cierto? Que puede ser una necesidad física, de beso, de abrazo, y puede ser inclusive en un momento determinado hasta con respecto a una comida en particular. Después, cuando entra en lo preescolar, tenemos otra característica, donde muchas veces la mamá tiene que preocuparse mucho más, eventualmente, de ir a buscarlo, dejarlo, y cuáles son las cosas que hoy en día han aparecido, las tareas. La mamá a veces se encuentra complicada, sé que está sola, si está habitualmente el marido o la pareja le puede ayudar, pero muchas veces no ocurre. Entonces se siente agobiada, sobre todo en el encierro. ¿Qué le pasa? Es mamá, es psicóloga, es terapeuta, es consejera, es cocinera, y más encima tiene que limpiar la casa. Y más encima necesita manejar los niños que habitualmente están fuera del hogar, están en el jardín o están en el colegio. Entonces la abrumación que tiene la mujer, yo la felicito y le saco el sombrero, es enormemente grande. Y muchas veces nosotros los hombres no entendemos eso. Y somos pocos los que realmente socorremos, ayudamos, colaboramos con una tarea nuestra, no de ella, no de nosotros también en estas circunstancias. Y además, cuando esto terminado, habrá que ir a comprar afuera, se tiene que ir a la farmacia, en fin, hay una serie de otra actividad que la mujer está 24/7 y los 365 días del año. Nosotros los hombres, hay que decirlo, somos unos frescos. Y nosotros depositamos mucho de nuestras preocupaciones en la mujer que eventualmente está a cargo de todo esto. Y vamos a ver poco a poco lo que significa hacerse cargo de los preadolescentes, a que están empezando un cambio, y los adolescentes que están con un cambio hormonal, cambio físico. Entonces, dentro de ese punto de vista, hay una serie de alteraciones. Por algo, el adolescente significa que adolece, es decir, que le falta, está todavía estructurando su yo, y se pone en un determinado momento muy idealista, muy como que la justicia, y muchas veces los adultos se escapan de eso, no lo entendemos, y ahí surge mucho conflicto padres e hijos, que no entienden que hay una etapa que uno tiene que ayudar a cómo colaborar para que pueda acercarse al adolescente de buena manera, para que no exista justamente esta pugna. ¿Para qué le digo una serie de otras cosas que espero que el resto participe para poder agregarla cuando ustedes estimen conveniente? Muy amable,
Mucha claridad en sus conceptos. Jorge Tapia es nuestro editor periodista. Le saluda a partir de este momento. Jorge, buenas tardes, bienvenido Frente a Frente. Le escucha Giorgio. Buenas tardes, señor Agostini, para no decirle don. ¿Ya? No, Giorgio no va. Es un placer para nosotros tenerlo acá. Yo tuve oportunidad de poder entrevistarlo en un par de oportunidades hace mucho tiempo y en la Universidad Católica, y me agrada volver a verlo. Señor Agostini, ¿cuáles son, basándonos en la respuesta que dio bastante completa, cuáles son a su juicio los hábitos en los menores que han cambiado drásticamente en sus procesos educativos? ¿Podrían surgir nuevas secuelas severas en el proceso educativo? Sí, por supuesto que sí. Es una cosa lamentable que nosotros englobamos lo que llamamos, en el fondo, salud mental. Está dentro de eso principalmente, que son las conductas y los hábitos. Y el niño estaba acostumbrado a un determinado hábito, vestirse, eventualmente bañarse, después ir al colegio, y ahora todo eso cambió, sobre todo. Entonces, muchas de esas cosas le han tenido que enfrentar una nueva modalidad. Y no todas las mamás hacen que continúe con el ritmo que tenía antes, porque no va al colegio. ¿Y qué pasa? Y aquí tenemos varios elementos. Uno de ellos, el niño, como está acostumbrado a estar con sus pares, mientras que no, se empieza a frustrar. Algunos de esos se empiezan a ensimismar dentro de sí, se empiezan a aislar. ¿No? Muchas veces se logra comunicar por el teléfono, y el teléfono pasa a ser como el gran instrumento de comunicación. Pero no es lo mismo comunicarse a través de un teléfono o inclusive con un Zoom, sobre todo cuando están con esta angustia personal que necesita comunicarla. No saben mucho lo que le está pasando, a veces están ansiosos y se ponen difíciles. Y ahí algunos inclusive tenemos que tener cuidado cuando sí misma se encierra, entonces tenemos que tener cuidado porque está ya con un intento siempre de aislamiento y en el fondo está con algún elemento, cuidado aquí, algún rasgo depresivo, pero no es una depresión, por favor, para que me entiendan. Entonces, en ese sentido, tiene también la famosa pataleta, entonces la mamá no sabe qué hacer con ella. No olvidemos que es normal, entre paréntesis, que el niño entre los 3 o 4 años todavía le maneje las pataletas, es normal, digamos que hay que aprender cómo manejar esas pataletas naturales. Pero en este caso, como se siente en un ambiente que no le da la seguridad total, afuera tampoco, y además se transmite permanentemente dentro de la casa contenido económico, que falta plata, ir afuera, ¿cierto? En 30 minutos se quemaron los metros, mira, ¿cierto? Lo que está pasando con los políticos. Esas cosas el niño lo escucha, no lo entiende bien, pero como mira la cara de los papás, como dije recién, entonces eso se angustia también con la cara que ponen los papás. Y lo que dicen también, que no lo entienden, entonces se angustia aún más. Entonces, dentro de ese tipo, obviamente, a que el niño empieza a tener este tipo de dificultad, que son la desesperación de la mamá. Y la mamá muchas veces no sabe qué hacer, que tiene que empezar como a entretenerlo, tiene que darle tarea y tiene que darle igual un horario y un ritmo distinto, por supuesto. Y pasa lo que ustedes, ¿no es cierto?, me están diciendo en este minuto, Wilfredo, y es que el niño después va a tener una nueva adaptación. Entonces, una readaptación, porque ya salió de su costumbre que lo tenía tranquilo. No olvide usted que cuando hay una cierta rutina, los niños, incluso hasta los adultos, se tranquilizan. Pero cuando esto se rompe y va en forma brusca y violenta, claro, puede tener inclusive manifestaciones físicas. Algunos pueden volver, que se pierde control de esfínter y pueden hacerse pipí. Hubo cosas peores, inclusive mayores para comer. En fin, aparecen cambios realmente importantes. En el preadolescente, lo mismo. En ese minuto se empieza a tener una rebeldía contra los papás y la mamá. A mí me ha tocado tener que intervenir en más de una ocasión de en el fondo, un hijo que dijo: a mí no me importa nada la pandemia, además no le creo la pandemia, porque en ese minuto los adolescentes se sienten inmortales, sienten como que no le va a pasar nada, y que esto en el fondo es un subterfugio para tenerlo encerrado, como decía uno. Y además hay una cosa interesante, que a veces se le escapa a los papás. Que yo lo pillé, digamos, en un joven que quería salir para fumarse un pito de marihuana. Entonces, claro, ahí es donde surgen mayores problemas. ¿Para qué decir? Tomarse un traguito, hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues,
Que también en esta etapa, excepto de que el joven idealiza y busque TV, que va a las marchas, pero como va con un ideal, cualquier cosa que lo frustra, va a tratar de destruir todo, pero entre otras cosas no voy a entrar en ese tema por el momento, menos que ustedes me obliguen, porque tiene que ver otra característica más tarde todavía, que vienen de afuera del país. Pero la reacción es la readaptación, que le va a ser difícil. Y en esa readaptación, lo que más necesita cuando vaya al colegio, si les volvemos a conversar, el profesor, tenemos que preparar a los profesores para que haga que los niños hablen de las emociones que han vivido, qué es lo que les ha ocurrido, qué es lo que han sentido. Y en ese sentido, el Ministerio de Salud tiene un protocolo, ¿cierto?, de cómo tratar a los niños, ¿cierto?, una vez que salgan. Inclusive nosotros mismos elaboramos un protocolo cuando hubo un tremendo terremoto hace muchos años atrás y que se destruyeron casas en el sur, que entonces hubo que hacer todo un protocolo para qué hacer los niños y qué hacer con los niños, ¿ah? Y eventualmente también con la autoridad, cuál es la campaña comunicacional, que es muy importante hacer. Hicimos un trabajo muy bueno en ese sentido y se implementó, le doy el dato, digamos, psicólogos, digamos, voluntarios, que aplicaron una técnica que se llama EMDR, que en ese año eventualmente se le explico, y entonces con eso, oh Dios, se produjo un alivio enorme en toda la población y se pudo tranquilizar y bajar la respuesta postraumática, precisamente en ese caso el terremoto. Entonces, material para ayudar sí hay, por suerte. Señor Agostini, el aumento de la violencia familiar y sus graves consecuencias, sumados a ello, separaciones, la muerte, el fallecimiento de un ser querido, del tío, del abuelito, el alejamiento de un ser querido producto de esta pandemia, ¿cómo se maneja en un niño? Es muy buena su pregunta, porque aquí surgen cosas que hemos visto. Sobre todo cuando fallece alguien, con mayor razón, si alguien muy querido, por ejemplo, un abuelo, una abuela, una tía, o inclusive, lamentablemente, ha ocurrido algún compañero, sobre todo los adolescentes, me ha tocado verlo, que se le muere de repente, realmente le afecta muchísimo. Y tiene que elaborar lo que se llama un duelo. Y eso significa que de repente va a llorar, de repente inclusive, que no se extrañe, va a tener mucha rabia, va a empezar a patalear, va a hacer ciertas cosas, escenas, va a comer mucho más de la cuenta, o bien se inhibe la comida. También sucede, y en ese sentido la percepción es muy grande. ¿Por qué? Porque además, hoy en día, me ha tocado participar también en algunos eventos dolorosísimos, como hacer la muerte, y donde hay, en el fondo, un entierro por Zoom, entre comillas, o hay una misa por Zoom. Entonces, no es lo mismo, porque en ese minuto uno quisiera estar efectivamente con los familiares más directos, poder compartir la pena, poder dar incluso solidaridad, poder abrazarlo, poder estar con ellos. Entonces, como que yo no estoy dando todo lo que podría dar. Y eso también le afecta, y en algunos casos, inclusive, hasta con sentimiento de culpa. Ahora, ¿qué pasa con los menores? También lo hemos visto. En los menores, cuando se habla, se murió el abuelo, la abuela, qué sé yo, empiezan a tocar un tema que es normal, el tema de la muerte. Y la pregunta que lo he escuchado a muchas mamás aquí, me dice, ¿qué digo? Fíjate que mi mamá, no sé, decir, me dijo, vamos a ponerlo al revés mejor. El niñito le dice, mira mamá, oye, ¿tú te vas a morir? O estoy viendo ahora un papá que tiene hijo único. Le dijo, oye, papá, ¿te vas a morir? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Quién me va a cuidar? Entonces es un tema también muy interesante tratar en esta ocasión, porque antes o después el tema de la muerte hay que tratarlo, por favor. Entonces en ese minuto esto es una oportunidad como para poder también plantear estos temas y tranquilizar al niño. No voy a entrar en mayor detalle, ese es todo el proceso, y si es necesario lo retomamos el tema, no hay problema. Esas son las cosas principales que yo les puedo marchar a ustedes. Jorge Tapia. Doctor Agostini, ¿cuáles son a su juicio los grupos sociales más vulnerables al deterioro de la salud mental y por qué? De alguna manera usted nos ha dado un panorama bastante amplio al respecto, pero ¿cuáles son aquellos grupos más vulnerables? O sea, los ancianos, los niños, la mujer embarazada. A su juicio, ¿cuáles son? Muy buena su pregunta, de verdad, muy buena. ¿Qué pasa con los ancianos? Usted apunta a un tema importante. El anciano siente que se le está terminando la vida. Entonces, si se siente sano y bueno, se prepara de alguna manera, no todos, porque algunos tienen pánico a la muerte, se prepara, ¿cierto?, como en esta etapa, y si quiero vivir también bien y adecuadamente esta etapa. Es algo que tenga alguna enfermedad crónica o otra cosa que per se le está complicando la vida. Pero tiene ya el coronavirus como símbolo de muerte muy cercano. Y entonces se empieza a gustar bastante más que el resto de la población. Se siente como que yo estoy en las últimas, capaz que esto es el remate final.
Entonces están aterrados. Y de ahí, interesante esto, son los que más se cuidan. Ahí son los que más reclaman justamente de los jóvenes que no se cuidan. Dice, claro, ese joven no se cuida y me puede enfermar a mí, que no tengo nada que ver, y por más que tome todas las medidas del caso, pero no va a hacer cosas que de repente me contamine y yo termine con las cosas de la muerte. Eso es uno de los factores. La embarazada, que también estoy atendiendo, también la embarazada en este minuto está muy temerosa y está muy cuidadosa, porque dice, primero, ¿cierto? Hay algunas ciertas cosas que no me puedo tomar, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay circunstancias, por ejemplo, que todo lo que significa eventualmente la profilaxis, que significa en este caso inyectarse y tener unas 2 o 3 dosis según sea el caso. Entonces, en ese caso, te han dicho, inclusive una persona, mira, en este minuto no te puedo colocar ninguna de las 2 vacunas. Tenemos que esperar hasta después de los 4 meses. Entonces está aterrada y mientras tanto, ¿puedo yo contaminar a mi propio feto? Y eso sí que le aterra. Está muy, muy asustada y toma las medidas más exhibidas posibles. Y es muy comprensible por lo demás, porque así además que tiene la responsabilidad por sí misma y por la persona que tiene derecho de sí. Entonces ahí están bastante más angustiadas sin lugar a dudas. Y después vienen los menores, que los menores, como les decía, ellos son, aunque usted no crea, los niños se adaptan muy rápido, siempre y cuando le entreguemos la forma de adaptarse. Por ejemplo, en el caso que hubo el terremoto famoso, hubo un intento lamentable y sacaron todos los niños, no todos, la mayoría de los niños los sacaron y los colocaron en hogar seguro, en otra familia, y los niños se angustiaron horrorosamente. Entonces ahí dimos una indicación, todo lo contrario, que se quede con los papás. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambio pasó? Que los niños al volver con los papás volvieron a lo suyo, aunque la casa estuviera destruida. Entonces había los papás que hay que construirla, que sí. Y cosa curiosa, los niños seguían jugando afuera, inclusive con los pedazos de casa se habían roto. Para que vean ustedes la importancia que tiene la actitud que tengan los papás. Y eso nos llamó mucho la atención al principio y dijimos, sí, es cierto. Los niños, aunque esté rota la casa, si están los papás y están jugando, la mamá se preocupa. Y eso es lo que se llama el apego seguro de papá y mamá. Entonces, en ese sentido, esos son los factores que... Y después tenemos que tomar en consideración que las poblaciones que están muy distantes, que no tienen los recursos económicos, que a veces no tienen a quién acudir, por lo que hemos todavía peor, a que me ha tocado verlo, yo soy perito judicial, me ha tocado entrevistar ahí, a que hay poblaciones que son violentas. Usted no se imagina la angustia que sufre esa persona, donde además tiene el coronavirus, donde además tiene el problema económico y además tiene el problema social general. Entonces, claro, son realmente personas que se arrancan después por el trago, los jóvenes se meten en droga, es un escapismo, de alguna manera, frente a la tremenda angustia que eso le provoca, que es real, muchas veces es real, no es una angustia neurótica, dejémoslo en claro eso. Doctor, los efectos de la nueva normalidad en los grupos de trabajadores de la educación ha generado cambios drásticos en uso de tecnología y modos de aplicarlas. A su parecer, ¿esto afecta o puede cambiar diametralmente las relaciones entre lo que es el profesor, la docencia, y el alumno de las escuelas o universidades? Absolutamente cierto. También una pregunta muy buena y muy pertinente. ¿Qué es lo que he observado yo en ambas situaciones? He atendido y sigo atendiendo profesores agobiados, porque se siente además que no estar en contacto con el alumno le complica enormemente. Además tiene, ¿cierto?, que repartirse su atención con distintos alumnos que están ahí y al mismo tiempo tiene que tomar notas, tiene que preparar las clases, y eso es un cambio demasiado grande inicialmente. Después, poco a poco, algunos se van adaptando, pero obviamente tienen conciencia que no es el mejor resultado. ¿Qué pasa a continuación? Pasa además una cosa importante. También tienen esto que le estoy mostrando a usted, el estrés agudo, el estrés crónico, también lo sufren. ¿Ah? Nosotros aquí nos ha pedido el colegio médico que los psicólogos nos ayudemos a las personas que están tremendamente estresadas, ¿cierto?, que son los que están en primera fila los médicos. Sí, dije yo, ¿y qué pasa con los profesores? Tenemos que ayudar también a los profesores, tenemos que socorrerlos a ellos. Y de ahí le estoy proponiendo desde ya ponerse de acuerdo con la Sociedad Científica de Psicología Clínica, que estamos dispuestos realmente a colaborar con ellos en psicoterapia de contención, grupal, que hay muchas cosas que no voy a dejar por el momento ahí. Entonces, dentro de eso, los niños también se complican. Agreguemos un factor adicional. La mayoría, ¿cierto?, de estos casos, sobre todo en zonas rurales,
no hay computadores, o bien no hay señal, o bien se complica que no saben cómo manejar la situación, no saben cómo enseñar eventualmente el computador, cómo enseñarle la señal. Entonces, desde ese punto de vista, se angustia mucho más, porque es el que queda incomunicado. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que ha bajado después el aprendizaje entre el 38 y 36%, según lo que sea. La prueba SIGME ha demostrado que realmente hay una baja realmente en la comprensión de la materia y una baja también lo que ha significado su capacidad, digamos, de aprendizaje. Y tenemos varias citas más, que va de un 60% según la materia. Entonces, eso está clarísimo, que hoy en día eso ha afectado enormemente a la capacidad, por una parte, del aprendizaje, y el aprendizaje, digamos, como terminal, cuáles son las metas. Eso sí, también es cierto. Entonces, todos esos factores de la tecnología, que ayuda mucho, pero depende, digamos, si está capacitado para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa en personas que tienen el teletrabajo, que son los papás muchas veces de eso? Entonces, también se empiezan a agobiar. Porque al principio, qué bueno, estoy en mi casa, entonces trabajo, hacen un espacio, cosa que muchas veces los niños no tienen lugar propio donde poder hacer sus tareas y estar con el computador. No lo tienen. Entonces, tenemos una adicional ahí. Y eso entonces empieza también a molestar a veces a la mamá, entonces, digamos, lo que pasa a nivel familiar es peor todavía, muchas veces. Y al mismo tiempo el papá se cansa, y muchas veces el niño se mete, o el adolescente, papá, mira que quiero tal cosa, o mamá. Entonces también es un estrés adicional el teletrabajo, porque el teletrabajo, al principio muchos han dicho, qué bueno, estoy en mi casa, o sea, desde mi cama puedo instalarme, y después igual echa de menos la amistad que tiene justamente con la persona con la cual está acostumbrado a conversar. Y eso lo tenemos probado nosotros desde hace muchísimos años, lo que significa el teletrabajo y lo que significa también estar junto con otros compañeros de trabajo. Entonces, todas esas cosas son una amalgama que hace que realmente hoy día tengamos una crisis, como decía, que son de 4 tipos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que preocuparnos muchísimo en todos estos tenores, desde lo económico, eventualmente la salud mental y una serie de otras cosas. No sé si eso, por el momento, es suficiente. Perfecto. Jorge. Jorge. ¿Estamos con un pequeño problema? Perfecto. No, vuelvo. Ya volví. Ahí está, doctor, bueno, usted sabe muy bien que las manifestaciones sociales en la vía pública de cualquier orientación y naturaleza, políticas, sociales, deportivas e incluso religiosas, requieren de una planificación y objetivos concretos. Si esto es así, estas manifestaciones y sus resultados pueden ser predictivos en su intensidad y consecuencias. De nuevo, usted hace buena pregunta, muy buena pregunta y muy al callo además. Efectivamente, ¿qué pasa? Cuando hay manifestaciones donde, incluso conversé con algunos de estos que estaban tratando de hacer algo de eso, y dije, mire, si usted hace una cosa festiva, que logramos por lo menos un par de ocasiones, donde hay baile cosas y al mismo tiempo protesta, hay una sensación de tranquilidad y que la protesta es justa y tienen derecho justamente a protestar. Pero cuando entra la violencia y la gente se angustia porque la asocia además a otra cosa, que es los robos, ¿no es cierto?, los portonazos, y entonces empieza a ver, pues yo lo converso, porque yo hago mi pequeña encuesta, y dice, no, ¿en qué momento me puede pasar a mí a que sean violentos conmigo? ¿Y en qué momento esta violencia se va a terminar o se va a seguir incrementando? Sobre todo, además hay que reconocerlo, que al aviso que yo le digo, ¿no es cierto?, la muralla, ¿no es cierto?, hay que quemar, hay que destruir, hay que tomárselo todo. A mí inclusive me han llamado, me dice, compañero, que tomarse los puentes. Entonces hay todo un clima que independiente de equivalado, todo lo que sea sociopolítico, pero hay un clima donde se ha tolerado realmente esta violencia y que la gente dice, bueno, ¿en qué momento alguien le pone por lo menos coto para que esta cosa se termine ahí nomás? ¿Y cuánto esto va a seguir? Bueno, yo manifesté en esa oportunidad que me consultaron alguna autoridad y dije, van a tener en este momento cualquier disculpa para manifestarse en términos más violentos y por lo tanto hay un trabajo muy grande que hacer ahí, comunicacional, y espero justamente que las grandes autoridades se preocupen de eso para que no facilitar que se vaya cualquier disculpa, inmediatamente entonces armamos vandalismo, destrucción o esta cosa que se siente con justicia de hacerlo. Insisto, los jóvenes son idealistas, los jóvenes creen que pueden cambiar todo, y por lo tanto creen además, porque le están fomentando, que la violencia puede ser un camino. Inclusive alguien ha dicho, cosa curiosa, lo que pasa el coronavirus no es cierto, es una dictadura para tenerlo encerrado.
Y otro ha dicho, la libertad es la dictadura de la libertad. Entonces, ¿para qué tanta libertad? Entonces, es un mensaje, aunque la persona no lo haya escuchado directamente, sí influye. Entonces, tenemos que buscar en lo personal la paz social de forma muy, muy importante. Y le pido a usted, que son grandes comunicadores, también que fomenten esto, y si quieres pues conversamos de qué manera hacerlo, porque realmente necesitamos tranquilizar la paz de la gente y la tranquilidad, ¿cierto? Una cosa que uno va poco a poco sintiendo mejor y sintiéndose que tiene también la posibilidad de vivir tranquilo. Doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor, en un minuto, porque ya estamos cerrando nuestro bloque, una conversación tremendamente importante, especialmente para la familia, para los padres. Y mi última pregunta, más que pregunta, le concedo 60 segundos para que se pueda dirigir a los padres, para aquellos que hoy están viviendo una situación compleja con sus niños y que están próximos a volver al colegio. Yo le pediría a los padres lo siguiente: aprendan principalmente a escuchar a vuestros hijos sin cuestionarlo. No significa que estén de acuerdo con ellos. Primero escúchelo y después den la posibilidad de entrar con ellos y decir, mira, ¿qué te parece si analizamos esto mismo desde otro ángulo, desde otra perspectiva? Pero me interesa mucho qué es lo que tú sientes, qué es lo que a ti te pasa. El niño, el joven, cuando se siente acogido, no pone tanta barrera y está más dispuesto a abrirse y contar, si estoy angustiado, estoy con pena con la polola, o qué sé yo. Hay una serie de otras cosas con las cuales se abre. Y yo diría, por favor, papás, mamás, ábranse a conversar principalmente con ellos y escucharlos. Quiero escucharte, quiero saber de ti. Eso es lo más importante. Y después tener alerta a las redes sociales que ellos se metan. Tener cuidado con eso. Hoy en día es muy importante a ver qué es lo que le están diciendo las redes sociales a ellos y si lo están tranquilizando o no. Eso es una cosa bastante más. Les agradezco también que ustedes me hayan invitado y espero que todos ustedes también continúen con este tipo de programas que son muy necesarios en este país. Y con ese importante mensaje que acaba de entregar. Agradecido a nombre de los miles de padres y madres que nos escuchan hasta ahora de la tarde. Gracias por acompañarnos y Dios lo permita, las próximas semanas nuevamente estemos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estábamos conversando con el doctor en psicología, Giorgio Agostini, un señor que nos ha acompañado en esta oportunidad. Hacemos un paréntesis comerciales y ya estamos de regreso con su programa, nuestro programa Frente a Frente, en Radio Universidad de Chile.